Hola, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy, septiembre 23, lunes. Para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo, mi nombre es Marta Cadavid, les habla desde la ciudad de Chicago y estoy con ustedes cada semana para entregarles algunos tips, contarles algunas historias y ayudarles a entender un poquito más acerca de los delitos económicos. Tal como lo hablamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de los sujetos obligados. Y me preguntarán, ¿obligados de qué? Resulta que para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, es necesario implementar un programa en las compañías para poder detectar los riesgos, prevenirlos, calificarlos, clasificarlos. Resulta que vamos a ir un poquito a nivel global para que entendamos de qué se trata y ya entonces aterrizamos el tema a nivel local. Resulta que en el año 92, creo, si no me falla la memoria, el G7, que son, digamos, las potencias mundiales, se reunieron a conversar acerca de muchos temas, entre esos la criminalidad organizada. Y pues ellos entendieron que había que hacer algo y que entre ellos mismos se tenían que proteger. De ahí es donde nace el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o el FATS en inglés, y ellos entonces deciden crear esta organización y decir, bueno, esta organización es la que nos va a dar los parámetros para cuidarnos entre todos, y es como un barrio, háganse de cuenta un barrio donde todos se ocupan de la seguridad, donde todos pintan las casas, donde mantienen el barrio organizado y bonito. Entonces, todo el mundo se cuida. Y las personas que quieren hacer negocios con ese tipo de países, pues entonces también tienen que entrar como en esa dinámica de autoprotección. Entonces, de ahí, desde el 92, 93, esto se empieza, digamos que a regar, se empieza a incrementar la participación de los países, y ahí es donde entonces se entra a calificar si esos países cumplen o no. Entre muchas cosas, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, determinar que el lavado de activos del financiamiento del terrorismo sea un delito en los países, que se categoricen los delitos presentes como delitos dentro de cada país. En muchas ocasiones hay que cambiar la Constitución Nacional. Y pues ahí también vienen los tratados de extradición y todo lo que es la afectación patrimonial. Resulta que dentro ya de todos estos parámetros, ya dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en cada país? Entonces, ahí es donde se determina quiénes son los sujetos obligados. Entonces me dirán, pero sujetos obligados ¿de qué, para qué y por qué? Resulta que el gobierno por sí solo no puede trabajar. El gobierno es parte del dinamizador de la economía. Y no vamos a hablar de países en particular, hablamos del gobierno en general. Pero ¿quiénes son los, digamos, los mayores protagonistas de la economía? Son las empresas y los empresarios y las personas naturales que hacen negocios. Entonces, cuando ya vimos el ciclo de lavado de activos, nos dimos cuenta que lo que hace el crimen organizado es buscar en la economía formal cómo limpiar o cómo lavar esos dineros procedentes de actividades criminales. Entonces, claro, al principio de todo este proceso, pues ellos primero trataron con los bancos, y los bancos ahí entendieron el mensaje y empezaron a protegerse, a implementar programas de cumplimiento y programas de prevención, programas de administración de riesgos muchísimo más robustos, más complejos, y les cuento que incluso es uno de los ítems más costosos en la industria financiera. Pero entonces, como ya digamos era un poquito más complejo, o para la industria criminal era mucho más difícil entrar al sector financiero, pues dijeron el sector real tiene un montón de falencias, hay un montón de gente vulnerable que no sabe nada de lavado de activos, no sabe nada de delitos financieros, pues empecemos a lavar la plata por ahí. Entonces, los sujetos obligados son aquellos que son determinados por la ley para implementar medidas de control, de prevención, detección
del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y por ende de sus delitos precedentes. Entonces, las normas, digamos las 40 recomendaciones del GAFI, que es de ahí donde sale todo este contexto jurídico, ya le dice a cada país, hey, estos son los sujetos obligados que usted como mínimo debe tener. Entonces, uno de los principales sujetos obligados que han estado en los últimos años ha sido el sector financiero con todas las compañías que están inmersas ahí. Entonces, claro, están los bancos, las aseguradoras, están todas aquellas empresas que pertenecen al sector financiero. Y ya después dijeron, bueno, entonces también hay que empezar a obligar a las empresas que están en el sector real. Y ahí también salió un listado digamos, de empresas, no tanto de empresas uno a uno, pero sí de cierta parte de la economía donde se tenía que obligar. Y vuelvo, insisto, entonces es obligar a tener un programa de prevención, detección de delitos económicos, de lavado de dinero, que incluye el lavado de dinero, que incluye el financiamiento del terrorismo y por ende pues los delitos precedentes. Estos sujetos obligados están también, pues como su palabra lo dice, se les obliga a reportar las operaciones sospechosas, como lo hablamos la semana pasada. Se les obliga a detectar cuál es el beneficiario final, o sea, ahí tienen que hacer debida diligencia. De por sí, si estos sujetos obligados implementan el programa de administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues todas estas actividades están inmersas. No podemos tener un programa para prevenir lavado de dinero sin incluir la debida diligencia. O no podemos tener un programa de lavado de dinero sin incluir el reporte de operaciones sospechosas. Todos estos, digamos, microactividades están dentro de este programa de administración de riesgos. Entonces, cuando ya el gobierno como tal, digamos que todas las 40 recomendaciones del GAFI se empiezan a implementar en los países, entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, que más allá del sector financiero están, por ejemplo, las compraventas de vehículos nuevos o usados, las empresas constructoras, los intermediarios, las personas que hacen intermediación con las constructoras, las que venden y compran propiedad raíz, las empresas que hacen negociación con oro y piedras preciosas, todo el sector de la economía, la producción de economía y lo que es todo energía, oleoductos, petróleo, gas, energía, como ya lo dije anteriormente. Entonces, vienen un montón de sectores de la economía que son obligados, también, por ejemplo, el sector del transporte. Ahora, dentro de mi experiencia en varios países de Latinoamérica, me he dado cuenta que los sectores obligados no son los mismos en los países. Entonces, he tenido oportunidad de estar en Centroamérica y resulta que en Colombia hay unos sujetos obligados, pero que todavía en Centroamérica no están esos sujetos obligados. Hay países en Centroamérica, por ejemplo, que al sector del transporte aún no lo tienen como un sujeto obligado, pero en Colombia es un sujeto obligado. Y cuando habla del sector de transporte, estamos hablando marítimo, terrestre, aéreo e incluso ese terrestre, entonces incluye obviamente todo el transporte de carga, transporte de seguridad, las empresas blindadoras de vehículos, las empresas que hacen mensajería. Entonces, lo que hace, digamos, esta regulación de sujetos obligados es ir metiendo a todo el mundo en el cuento del tema de la prevención y la detección, es la administración del riesgo. Y en la medida en que se vayan cerrando esos gaps, como esos vacíos, esas brechas, pues vamos a vivir todos en un barrio donde nos vamos a cuidar todos. Por ejemplo, el sector salud en Colombia ya es parte de estos sujetos obligados. Porque a la larga no pensemos tanto en qué sector de la economía estamos, sino pensemos que alguien nos venga a pagar en este momento $8,000 en efectivo. O sea, no va a usar una tarjeta de crédito ni un cheque, nada, va
va a sacar la persona de su cartera, de su billetera, $8.000 en efectivo, $9.000, $15.000 en efectivo, sin pensar qué tipo de sector económico estamos trabajando. Entonces, ahí es lo que pretenden los gobiernos regular y decir, mire, si ahí hay ahí hay un reporte también de unas operaciones y unas transacciones en efectivo. Si esas transacciones en efectivo se dan, usted a mí me las tiene que reportar. Y si usted ya tiene implementado pues un programa, usted tiene que detectar el por qué le están pagando en efectivo. Entonces, una persona puede pagar en efectivo en cualquier parte, puede pagar en un casino, puede pagar en una clínica, puede pagar comprando un carro, comprando un apartamento, comprando un seguro de vida. O sea, lavar dinero es relativamente fácil cuando se encuentran las vulnerabilidades correctas. Entonces, claro, se une la víctima, el victimario y hacen un match y pues ahí es donde se presenta la actividad sospechosa. Entonces, lo que hay que tener claro es, hey, si yo estoy trabajando, dependiendo del país en el que usted se encuentre, pues usted tiene que leer la regulación y determinar si la actividad, si la empresa en las que ustedes están trabajando hacen parte de esos sujetos obligados determinados por ley en cada uno de sus países. Pero más allá de eso, yo quiero hablarles esta noche de un tema muy importante porque no solo las empresas son sujetos obligados. Estamos hablando de las empresas, entonces es un dealer, que es un concesionario de vehículos, una aseguradora, un hospital, una clínica privada, incluso pues es pública también, una constructora, una agencia de arrendamientos. Todo estamos hablando de empresas jurídicas o empresas morales que fueron constituidas para prestar un servicio o vender un producto. Pero las personas naturales, las personas profesionales también somos sujetos obligados. Y ese es el principal objetivo de esta cápsula de fraude al desnudo de hoy. Porque posiblemente muchos de ustedes no saben que por ser abogados, ser contadores, ser auditores, por prestar un determinado servicio profesional, usted está en la obligación primero de pues, detectar de hacerle debida diligencia a su contraparte y adicionalmente de reportar operaciones sospechosas. Puede que usted no tenga como contador en su casa, no tenga que implementar un programa de administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, porque de pronto usted solamente tiene 3, 4, 5 clientes, pero usted sí está en la obligación de hacerle debida diligencia a su contraparte, a su cliente. Y adicionalmente, si usted detecta una operación sospechosa, usted lo debe reportar a la UIF. Yo voy a leer, recomiendo ampliamente que tomen las 40 recomendaciones de Gafi, las encuentran en internet en todas partes, pero voy a traer la recomendación 22 y 23, que son para aquellas actividades no profesionales, y voy a leer unos apartes para que nos quede claro de cómo nosotros como profesionales también tenemos ciertas obligaciones inherentes a nuestra profesión con respecto al lavado del dinero y a los delitos económicos per se. Entonces, vamos a hablar de actividades y profesiones no financieras designadas. La recomendación 22 nos habla de la debida diligencia al cliente. Entonces, nos dice que los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, que se aplican, que son para las compañías, sujetos obligados como empresas, también se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas en las siguientes situaciones. Entonces nos listan unas situaciones. Entonces nos hablan de los casinos, cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto mayor o igual al umbral designado aplicable, obviamente cada país. Agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concerniente a la compra y venta de muebles inmobiliarios, compra y venta de bienes inmobiliarios. Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, cuando estos se involucran en
en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto mayor o igual al umbral designado en cada país. Atención, los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones por sus clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero, valores y otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias de ahorros y valores, organización de contribuciones para la creación, operación y administración de empresas, creación y operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Asimismo, también están los proveedores de servicios societarios y fideicomisos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades. Entonces, actuación como agente de creación de personas jurídicas, actuación o arreglo para que otra persona actúe como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o posición similar con relación a otras posiciones jurídicas. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o aspecto físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como fiduciario de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. Y por último, una actuación o arreglo para que otra persona actúe como un accionista nominal para otra persona. Entonces, quiero que ustedes esta semana lean un poquito más del tema. Es muy complejo determinar cada país cómo ha implementado estas medidas. Lo hablo por mi experiencia, como dije anteriormente, en muchos países latinoamericanos ya los notarios están totalmente obligados, en otros ahí están en el camino. Entonces, ustedes tienen que verificar si ustedes como profesionales, cuál es esa relación que existe con los programas de administración de riesgo lavado de dinero. Y la recomendación número 23 nos habla para estas actividades y profesiones no financieras designadas, estamos hablando de personas naturales, nos hablan de otras medidas. Entonces nos dice los requisitos plasmados en las recomendaciones 18 a 21 que se aplican también a las actividades no financieras designadas con los siguientes requisitos. Entonces aquí empezamos ya una lista de, digamos, de cosas. Debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas cuando en nombre de un cliente o por un cliente se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo D de la recomendación 22. Entonces, acuérdese que el párrafo D nos daba la compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero y valores, administración de cuentas bancarias, ahorros y valores, organización de contribuciones, creación y operación de sociedades. Y se exhorta firmemente a los países que extiendan este requisito de reporte al resto de actividades profesionales de los contadores, incluyendo auditoría. Sí. También los auditores debemos reportar. Debe exigirse a los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas que reporten las operaciones sospechosas cuando se involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable. Y por último, debe exigirse a los proveedores de servicios societarios y de fideicomisos que reporten operaciones sospechosas por un cliente cuando en nombre del cliente o por el cliente se involucran en una transacción con relación a las actividades que hacen en referencia al párrafo E de la recomendación 22.
Entonces ya hablan ahí de los proveedores de servicios societarios. Entonces, con esto, yo quiero, o quiero no, que ustedes pongan mucha atención sobre este tema de somos sujetos obligados, sí, somos sujetos obligados. Traigo esto a colación porque, por ejemplo, en Colombia la UIF es muy clara con los sujetos obligados y al final por allá dice y ciudadanos en general. Entonces, todos somos sujetos obligados por ley, de acuerdo a nuestros países, pero también debe existir, digamos que ese sentido moral de pensar, hey, si yo veo una actividad sospechosa, si hay un cliente que a mí me está contratando para hacer algo indebido, si hay alguien que me está proponiendo un negocio turbio y yo soy el contador o voy a ser el revisor fiscal, pues entonces yo debo reportar esa operación sospechosa y como auditores igualmente, porque en muchas ocasiones, pues si las empresas no quieren hacer algo, a lo último, cada que pasa una catástrofe en una compañía, que es lo primero que preguntan, ¿dónde estaban los auditores y dónde estaba el revisor fiscal en el caso colombiano? Coincidencialmente, llegan a los oídos nuestros historias complejas, donde nosotros como contadores nos involucramos en triangulaciones no amorosas, sino financieras y de transacciones, y nos volvemos como el centro de toda una triangulación de un fraude. Creamos las compañías, organizamos los registros, hacemos las triangulaciones de los dineros, y bueno, y es interesante saber qué tan creativos somos a la hora de armar un negocio turbio o un negocio sucio. Muchas veces nos dirán es que como contadores nosotros no nos damos cuenta. En muchas ocasiones nosotros los contadores somos los que armamos el negocio y le ayudamos a los demás para que incluso paguen menos impuestos con los fraudes. Pasa que pues organizamos los libros, organizamos los sistemas, traemos testaferros para que entonces el producto del fraude o del negocio pirata o de cualquiera de estas actividades ilegales la podamos organizar de tal manera que se vea legítima. Y de hecho incluso hay una planeación tributaria, una planeación financiera para que precisamente se vea tan legítima que hasta pagamos los impuestos como deben ser. Voy a mirar quién está acá para ya irnos. Cinia, gracias por estar aquí. Bettina, muchas gracias por estar conmigo hoy. Beto, muchas gracias desde México por estar en este espacio. Esther desde Nicaragua, Mariana, Ramiro, Mirvien, Weimar, muchas gracias por estar acá. Roger, Vladimir, hola, José Julián, Henry, Percy, que están aquí con nosotros. Peter desde Costa Rica que nos acompaña. Vamos a ver que tenemos Valmoris Escalante, sé que está desde Ecuador. Albert, gracias. Iris, sí, la idea es traer temas, cápsulas que nos ayuden y que ustedes puedan buscar dependiendo de sus países y puedan entender este tema de negocios, de delitos económicos. Nos saluda desde El Salvador Faisal, desde México Martín, Mauricio y Vladimir. Aquí ya cerramos nuestro tema. Los invito a que continúen con Auditool, la nueva plataforma. Hay dos plataformas. Una es Auditool, que es la nueva academia de educación y entrenamiento virtual para ustedes, donde se están trayendo los mismos cursos que tenemos presenciales, pero se están subiendo virtualmente para aquellas personas que por cualquier razón no puedan asistir a nuestros entrenamientos. El material es de excelente calidad, los diseños. Auditool ha puesto a su disposición todo un equipo de profesionales para que la educación, el entrenamiento, para que ustedes
tengan lo último en todo lo que son las guías de auditoría, los procesos, todo lo que es la administración de fraude. Así que yo los invito a que exploren esta nueva plataforma educativa y de entrenamiento y que sigan en Auditool. Las personas que están en Auditool también pueden disfrutar de esa plataforma, y las personas que solamente quieren utilizar Auditool como proceso de educación, pues también son bienvenidos. Seguimos con el tema de la certificación, ya estamos analizando el pensum y digamos que todos los detalles para ustedes. Pensamos que la primer corte va a ser en marzo, abril. Estamos pensando, no, ya lo estamos planeando para estar con ustedes una semana. Juan Zorrilla desde España, Julián Ríos en Colombia, y yo estaría ahí con ustedes para entregarles a ustedes la primer corte de certificación. Estamos muy emocionados con este proceso. Es un partnership que viene desde España con un concepto europeo muy interesante, que nosotros en Auditool tenemos esa responsabilidad enorme de ponerlo en un contexto latino para que nos sirva tanto aquí, en Europa, porque hay que pensar de manera global. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, su servidora Marta Cadavid. Recuerden compartir la información. Estas cápsulas de fraude al desnudo son para ustedes y son gratuitas. Si las personas no pueden asistir, no tienen Facebook, pues queda la información en YouTube, pero con un solo share usted puede ya enviar esta información a todos sus contactos y pues ayudarle a muchísima gente. A todos, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Bendiciones.